Ok, muy bien. De las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál es la persona más mal entendida en su persona, en sus obras? ¿Cuál es la persona más descuidada? ¿Cuál es la persona más mal entendida? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el carismatismo se hablan tantas cosas, ¿no? Y dicen cosas del Espíritu Santo que son extremos, no están en la palabra de Dios. Por otro lado, se nos critica a veces a los bautistas de tener al Espíritu Santo muy apagado. Ya casi ni se nota en nuestras enseñanzas, ¿no? No, del año pasado yo estuve enseñando en el mes de enero, nosotros enseñamos en la iglesia en el mes de enero una doctrina y justo nosotros enseñamos el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Y estábamos enseñando primera y en la segunda semana llegó una familia y entonces ya estuvieron, yo les vi mientras estaban enseñando, llegaron y estaban atentos ahí. Y decía, ¿quiénes eran ellos? ¿No? Terminé y luego ya les saludé y todo, me dice, pastor, a mí me habían dicho que los bautistas no hablan del Espíritu Santo. Y la primera vez que voy a una iglesia bautista, están hablando del Espíritu Santo. Entonces, y claro, estamos enseñando la doctrina del Espíritu Santo como está en la palabra de Dios. Pero a veces hay dos extremos. Uno de tener al Espíritu Santo muy apagado y otro demasiado, digamos, no sé si decir exaltado, pero con una concepción equivocada, ¿no? Entonces, para todo es el nombre del Espíritu Santo y eso creo que es incorrecto, ¿no? Entonces, pero como hemos visto, hermanos, aquí desde hace ratitos ya hemos visto, por ejemplo, estamos en la etapa de ver los principios, los fundamentos de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces hemos visto que la vida espiritual se relaciona mucho con la salvación. Hay falsas ideas, falsos conceptos acerca de la vida espiritual. También tiene que ver con los resultados de la salvación, la vida espiritual. Y vamos a ver, hermanos, en este último tópico, en este momento, el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. Primera Corintios, les dije 12, versículo 13, dice entonces, hermanos, de esta manera, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean el bautismo en agua. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ustedes saben, hermanos, las falsas concepciones que hay en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, como algunos dicen, como es una segunda decisión. No es una segunda decisión. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando la persona cree, cuando recibe a Cristo en su corazón. En ese momento es bautizado con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo podemos decir también, somos sumergidos también en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo tiene una labor, un rol bastante importante en la vida cristiana. Si no tenemos idea, hermanos, de esto, entonces nos estamos perdiendo de la perspectiva correcta. Si el Espíritu Santo no estuviese actuando en nosotros, entonces no hay vida cristiana. Es fundamental el papel, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, primera cosa, hermanos, que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo bautiza, ¿verdad? Bautiza, el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con saltar, ni tirarse al suelo, ni botar espumarajos, ni nada de esas cosas, ni hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo significa, hermanos, que somos de Dios, digamos así. Hemos sido sumergidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Efesios 1, 13, 14. Vamos ahí más a algunos pasajes. Efesios 1, 13, 14. Dice que el Espíritu Santo nos sella, o Él es el sello. 1, 13, 14 de Primera Corintios dice, en Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? ¿Qué son arras? Garantía, ¿verdad? Es la garantía, la evidencia o la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es el sello, sella al creyente. ¿Cómo vale un documento? Con un sello. Y Dios nos sella, o el Espíritu Santo nos ha sellado. Ese sello no se borra. No se borra, hermanos. Entonces, nos sella. Y también viene a morar permanentemente. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Ahí es una pregunta, ¿no? Retórica del apóstol Pablo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Perdón, ¿qué es el cuerpo del Espíritu Santo? El templo. El templo, hermano. O ignoráis que sois, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que si somos templo, Él tiene su morada permanente en el creyente. En el Antiguo Testamento no era así. Dios quiso que no sea así. Dios es soberano. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba, no había esa enseñanza, esa doctrina que decía o que dijera que el Espíritu Santo moraba en el creyente. Pero en el Antiguo Testamento más notamos al Espíritu Santo capacitando para alguna labor especial, ¿verdad? Y luego decimos en nuestro lenguaje humano se iba. O simplemente el siervo de Dios pues ya no estaba actuando en el poder del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos esta idea de que el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Estamos pecando en la presencia del Espíritu Santo. Si tú vas solito por la calle, eres más tentado de que tus ojos se desvíen. Pero si tú llegas tu amigo, te retienes un poco, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿por qué nos pasa, hermanos, que cuando estamos solos, si está el Espíritu Santo ahí, no le vemos, no lo consideramos, ¿no? Es curioso, ¿no? Que así somos. Entonces, pero el Espíritu Santo está, hermanos, allí. Y su presencia es una bendición, pero también debe ser un motivo, hermanos, para no pecar. También da al creyente la seguridad de la salvación. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Vamos a buscar este texto, Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tenía un hijo, hermanos, de que él dudaba si era creyente. Me dijo, papá, yo no estoy seguro si soy creyente. Le hablé bastante en la Biblia y uno de los versos que le cité fue este. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios está allí. De en alguna manera que no entendemos, hermanos, el Espíritu Santo nos da testimonio. Eso es algo personal, ¿verdad? Yo no puedo encontrar ese testimonio mirando a otro, pero es personal. Él me da testimonio de que soy hijo de Dios. Entonces, el creyente o el Espíritu Santo, hermanos, da seguridad de salvación. Llena al creyente para dirigirlo. Efesios 5:18, ¿qué dice? Sed 5:18 de Efesios, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, sed llenados, es una orden, sed llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces llena al creyente para dirigirlo. También capacita al creyente para resistir la tentación
y los deseos de la naturaleza pecaminosa, para que puedan no pecar y vivir una vida santa. Eso, hermanos, el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder para resistir la tentación. No es, hermanos, como algunos dicen, es que no me quedó otra cosa que pecar. Ya no sabía qué hacer, fue inevitable. No, tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, hermanos, a nosotros los creyentes para soportar la tentación. Fortalece al creyente en su testimonio de Cristo delante de otros, ¿verdad? Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, fortalece al creyente para que dé testimonio delante de otros. Da energía a las oraciones del creyente. Efesios, ahí donde estamos en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Esto en Efesios 6, 18. Y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, a veces las oraciones por las misiones se han vuelto una costumbre. Ya no creemos lo que oramos. Eso es un problema, hermanos. Nosotros debemos creer que Dios es poderoso, ¿verdad? Entonces, pero a veces nosotros oramos y ya no creemos de lo que estamos orando. A veces ya es una costumbre orar. Orar por orar, ¿cierto? Pero cuando oramos debemos esperar, hermanos, que Dios sí haga. No es que nuestras oraciones mueven a Dios, pero nuestras oraciones nos permiten disfrutar y conocer lo que Dios puede hacer. Entonces, yo creo que perdemos mucha bendición, hermanos, cuando no oramos. Dios quiere hacer una gran cosa en Abancay, en Cusco, en el Perú, en el mundo, pero creo que, hermanos, la calidad de nuestras oraciones, no estoy hablando de oraciones elaboradas y todo llenos de doctrina, no. La oración, hermanos, es en sí, es hablar con un Dios amoroso, santo y perfecto, pero un Dios que nos escucha, que nos entiende. Un día me dijo un hermano, se había equivocado en el nombre que tenía que orar por el otro hermano. Se llamaba Juan y le dijo, José creo le dijo. Y el hermano le dijo, hermano, te has equivocado en decir mi nombre. Y yo le dije, bueno, gracias a Dios que dice la Biblia que el Espíritu Santo arregla nuestras oraciones. Hasta eso, hermano, dice que nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu sabe, intercede por nosotros. Mire, hermanos, qué hermoso, ¿no? A veces nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo sabe. Dios no nos escucha porque hacemos una oración mal hecha. Sí, no nos atiende, ¿no? Entonces, a veces, como dice Santiago, pedimos para nuestros deleites, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo, hermanos, tiene en este caso Pablo está diciendo, oren por mí, quiero abrir mi boca para que la palabra de Dios corra y sea glorificada por todos lados. Pero a veces hemos dejado de creer eso, hermanos, de Dios. Pablo decía que oren para que la palabra de Dios corra. Y tenemos que creer, hermanos, que así tiene que ser, así va a ser. Tenemos que orar confiando en el Señor. Bueno, hay varios aspectos, hermanos, ahí. Equipa al creyente para el servicio de la iglesia y para colaborar con el propósito de Dios para el mundo. ¿Cuántos predican aquí? Ya, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que predicaron? ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue? Digan, hermanos, digan, ¿cómo les fue? A ver, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? Regular nomás, ¿ya? ¿Cuántos sudaban? ¿Cuántos temblaban? ¿Cuántos no sabían qué decir?
¿Y cuánto, sí, ¿y cuántos programaron para predicar media hora y predicaron 5 minutos? A mí me pasó eso, hermano. La primera vez que prediqué, yo había preparado bien hechecito ahí, ¿no? Ahí bien bosquejadito, y dije media hora, espero que me salga media hora, espero no pasarme, decía. 5 minutos y no sabía qué decir. Ya no había palabras, ¿no? Pero mientras hemos ido ejercitándonos más, hemos mejorado, ¿gracias a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Él nos ayuda, Él nos capacita. Y creo que, hermanos, empezamos así y tenemos que reconocer, hermanos, el trabajo de Dios en nosotros. No es que somos tan capaces. Dios nos dijo, mira, así vas a empezar, o así eres tú, yo te voy a llevar a mejores campos, ¿no? Porque si no, toda la vida predicaríamos así, ¿no? Totalmente mal. No enseñando falsa doctrina, quizás, pero imagínense, hermano, y me tiemblan las piernas, ya no sé qué decir, ya me están mirando, no sé, me están criticando, y qué me dirán después, y qué me dirá mi pastor que he predicado mal, y todas esas cosas están en nuestra cabeza. Pero cada vez, hermanos, debemos pensar de que Dios está trabajando en nosotros. No es que nosotros somos tan buenos para enseñar, para predicar. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando en nosotros. Equipa a creyentes para el servicio de la iglesia. También y distribuye dones espirituales. 1 Corintios 12, 4, 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, está dando capacidades, está dando dones. Todos hemos recibido, hermanos, al menos un don cuando Dios nos salvó. Entonces una hermana me dijo una vez, pastor, ¿y cómo descubro mi don? El caso, hermanos, es que algunos creyentes piensan que lo que les pedimos hacer no es su don. Y le dije, hermana, comience a apoyar en la enseñanza. No, pastor, ese no me sale. Y le digo, hermana, ¿y cómo sabe? Y yo nunca he enseñado. Yo le digo, pero enseñe. De repente, ese es algo que Dios le ha dado. Le costó, hermanos, wow, le costó mucho. Finalmente entró y se dio cuenta que sí, pues Dios le había capacitado para eso. Y enseña muy bien. ¿Cómo descubrir el don que Dios nos dio? Simplemente alguien me dijo, comienza a servir. Comienza a servir. Haz lo que te dice tu pastor. Si te dice que te pares de cabeza, párate de cabeza. Bueno, eso no le va a pedir eso, ¿no? Enseña, evangeliza, qué sé yo, muchas cosas, lo que dice aquí. Y ahí uno se va dando cuenta, hermanos, de que Dios le ha dado capacidades. Pero es de Dios, no es nuestro. Es algo que Dios nos da. A mí me encanta, hermanos, los hermanos que fomentan el evangelismo, por ejemplo. Todos debemos evangelizar. Amén. Todos debemos evangelizar. Debemos hablar de Cristo. Al menos contar cómo nos llegó el evangelio. Pero hay hermanos que son especialistas en el evangelismo. Yo creo que ese es un don, hermanos. Hay personas, hay creyentes que no sé cómo le hacen, pero convocan gente. Ya está hablando por allá uno, yo voy y no me quiere escuchar, pero ellos no sé qué hacen, pero ahí están hablando. Y la gente dice, sí, 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 ya están escuchándole, ¿verdad? Entonces, todos debemos servir, ¿sí o no? Pero hay hermanos que se conocen, ese hermano, esa hermana, ese es un gran siervo, un gran servidor. Había un joven en la iglesia antes, en la tablada, había un jovencito
que casi no podía hacer otra cosa, pero hacía todos los mandados. Oye, Javiercito, anda para... No, yo no era hermano, era otro Javier. Oye, Javiercito, anda para acá. Ya, pastor, yo voy. Y se iba. Oye, Javier, ¿te podrás hacer eso? Sí, pues yo voy. No, nunca. Yo le he visto quejándose, hermano. ¿No? Estaba dispuesto a servir. Ese era como un don para él y eso podía contagiar a otros. Claro, uno ve y dice, wow, que nunca está cansado. Nunca dice no. ¿No? Entonces, tráete camotes, faltó para... y se iba. ¿No? Necesitamos pintar aquí. Yo, pastor, yo pinto. Y se ponía a pintar. Dios ha dado dones, dones de enseñanza, hay dones, hermanos, como dice acá, hay varias listas de dones, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo capacita, hermanos, a los creyentes. Efesios, quisiera que vayan un ratito, por favor, Efesios 4. Ya estamos cerca, hermanos, del final, así que si está con tentación, pida su ¿cómo es? Su yonque café, ¿ya? Su café bien cargado. ¿De dónde es, pastor? De Quillabamba, ese café que levanta a los que se están durmiendo, a los muertos, ¿ya? Muy bien. Ahí está, ¿ves? Muy bien, dice hermanos, Efesios 4:11, y él mismo, es decir, el Señor, el Espíritu Santo, o el mismo, Cristo, dice hermano, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos, hacerlos maduros, hacerlos capaces de enfrentar el ministerio. ¿Qué pasaría, hermanos, si una iglesia ya tiene sus añitos y el pastor se muere? ¿Qué tiene que pasar, hermanos? De allí tiene que alguien comenzar a predicar. ¿Sí o no? Claro, un líder, como aquí hay líderes que han venido invirtiendo su tiempo para esta capacitación, tienen que ahí pararse a predicar. Por eso, hermanos, la necesidad de prepararse. Los pastores no son eternos, hermanos. Los pastores saben enfermarse, saben morirse, saben, y lamentablemente también pastores que se desacreditan, pierden el ministerio. Pero, hermanos, hay iglesias donde a veces solamente el pastor viaja y no hay quien predique, tienen que invitar de otra iglesia. Tenemos que llegar a una madurez como congregación. Amén. Claro, hermanos, tenemos que llegar a una madurez, que hayan hermanas que estén listas para enseñar, que hermanos que estén listos para discipular, que estén para predicar. Por eso, hermanos, hay que prepararse. Ahí tiene que estar Josué, ¿verdad? Ahí a los pies de Moisés, fastidiándole a su Moisés, ¿no? Entonces, hermano, yo conocí a un joven así, hermano, y dijo, él conoció a Cristo y dijo, ahora enséñame. Me fui a su casa la primera vez, hermano, no les miento, pasé 5 horas solo respondiendo sus inquietudes que tenía. De la Biblia, por supuesto. ¿Y por qué dice la Biblia aquí? Claro, creyente nuevecito, ¿no? ¿Y por qué dice la Biblia aquí? Y aquí, y aquí, y aquí. Y después tomé tiempo ya para sistematizarlo más. Entonces, tú debes de tener una sed por aprender más, una sed de capacitarte. No tienes que irte al seminario. Si puedes irte, amén, ándate. Invierte allá unos años estudiando, preparándote. Pero si no puedes porque tienes familia, porque tienes otras responsabilidades, capacítate. No pierdas estas oportunidades. Los dones, hermanos, si bien los ha dado Dios, nosotros hay que desarrollarlos con la ayuda de Él. No es, no es que ya me salvó y ya soy especialista en lo que Dios me dio, no. Hay que ejercitarlos, ¿no? Entonces, y así vamos, hermanos, aprendiendo. Entonces, para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo. Juan 16:13. Juan 16:13, por favor, vayan al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16:13.
San Juan 16:13, el Evangelio según San Juan. Guía al creyente en la verdad de los caminos de Dios. ¿Qué dice Juan 16:13? ¿Quién quiere leer? A ver, el que quiere dormir. Sí, hermano, adelante, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Sí, hermano, 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todos la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, sino que habrá todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, guía al creyente y la guía más es la idea esta. Ustedes han visto a unas personas que no pueden ver. Hay alguien a su lado llevándole, aunque hay muchos de ellos, hermanos, que son muy capaces. Yo conocí un ciego que tocaba muy bien el piano. No sé cómo, pero tocaba muy bien el piano. Yo vi, hermanos, a una persona, increíblemente, allá por los años 90, era un estudiante, en la vía expresa antigua de Lima. ¿Saben qué hacía este ciego, hermanos? Reconocía el sonido del motor de la empresa que le llevaba a su casa. Increíble. Ellos desarrollan habilidades muy especiales, ¿no? Pero un guía significa que alguien va, nos lleva de la mano, nos lleva a pastos frescos, nos libera, nos libra, mejor dicho, de peligros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Cuando no entendemos algo de la Biblia, nos enseña a través de un pastor, a través de un material, a través de un consejo, o simplemente estoy leyendo, esto era. ¿Quién nos está enseñando? El Espíritu Santo. Nos está guiando. Y estoy juntando ahí, hermanos, lo que dice Juan 14:26 también, de que Él nos enseña. Él enseña al creyente. Ahora, cuidado, hermanos. Esta es una verdad que el Espíritu Santo enseña. Pero hay unos creyentes que dicen lo siguiente: bueno, como el Espíritu Santo enseña, yo ya no necesito ir a la iglesia, porque Él es mi maestro. Los pastores son pecadores, son hombres, yo no necesito escuchar de ellos, el Espíritu Santo es mi maestro. ¿Eso qué es? Ya hablamos más temprano. Legalismo. Ese es un legalismo. Porque Dios mismo, según Efesios, ¿qué ha puesto? Primero apóstoles, o profetas apóstoles, luego pastores, maestros, evangelistas. Entonces, si Dios no quisiera de ellos, pues no los hubiera puesto. Dios da el privilegio a algunos de cumplir esta labor. Dios sabe que somos pecadores, que tenemos muchas necesidades, que no somos perfectos, pero Dios ha querido que sea así, ¿verdad? Entonces, cuando alguien enseña, predica, pues hay que escucharle atentamente, porque Dios ha querido hacer así, hermanos. Por eso hay pastores en la iglesia. Imagínense, hermano, que hubiera sido, viene un ángel todos los domingos, se para en el púlpito y escuchamos el mensaje. ¿Qué tal? Pero Dios ha querido que sean hombres, porque el ángel no entendería nuestra realidad, ¿verdad? El ángel no entiende cómo son esas luchas, un ángel de Dios me refiero, no, cómo es luchar con el pecado. Entonces, quizá yo no digo que eso dice la Biblia, pero quizá por eso Dios puso hombres, para que enseñen a otros hombres. Hombres pecadores que enseñan a pecadores. Lo bueno es que enseñamos la palabra de Dios. Infalible, incambiable, no tiene errores. Entonces, pero el Espíritu Santo, igual, hermanos, Él está actuando en todas las esferas. Cuando tú te sientas a leer tu Biblia, haces tu devocional, tu lectura, tu estudio bíblico, cuando escuchas a un predicador, el Espíritu Santo está actuando en todas esas esferas. Cuando escuchas un discipulado, cuando escuchas un consejo o incluso una exhortación, el Espíritu Santo está usando esos medios, esas formas, para enseñarnos. En Hechos capítulo 13 también encontramos, si pueden darle un vistazo, hermanos, en Hechos capítulo 13. ¿Qué pasa en Hechos 13, hermanos? Dios, y exactamente el Espíritu Santo, escoge a unos hombres para
Las misiones, los viajes misioneros. Entonces, aparta a creyentes para el servicio. Dios apartó a quién, hermanos, allí? A Pablo y a Bernabé, ¿cierto? A Pablo y a Bernabé. Y ellos tenían un equipo también ahí, hermanos, que funcionaba con ellos. Pero aparta a creyentes para el servicio. Entonces, Dios está haciendo una obra, hermanos, de apartar a creyentes para las misiones, para el pastorado en este tiempo, para que alguien se dedique a estas labores. El Espíritu Santo está actuando para que algunas damas enseñen, por ejemplo, a los niños, enseñen a otras mujeres. No todas pueden hacerlo, pero hay algunas que han recibido esas capacidades para enseñar. Hermanos, yo como creyente, yo doy gracias a Dios, porque mi pastor me dijo una vez, aunque usted no le crea, y yo le dije, pastor, ¿qué hago? Me dijo, ándate a enseñar a los párvulos. Yo tenía como 16 años. Yo digo, ¿qué hago con los párvulos? Son como pequeños bichos que andan por todos lados. Y me mandó con los párvulos. Por poco me envía cuna, ¿no? Pero me mandó con los párvulos. Y ahí, hermanos. Y él se dio cuenta que no le daba, pues, ¿no? Ya me dijo, tú vas a irte con los primarios. Me fui con los primarios. Un poquito mejor, pero no encajé tampoco. Ya me dijo, vas a enseñar a los adolescentes. Avancé en añitos, por ahí ya 18, 19, 20 años, y comencé a enseñar a jóvenes. Ahí encajé. Pero después, hermanos, yo he disfrutado enseñando personas adultas, ¿no? Y me hallo ahí bien. Yo no digo que soy un especialista, pero yo disfruto de enseñar jóvenes y adultos. No es lo mismo enseñar jóvenes que adultos, pero ahí más me defiendo, digamos, en alguito, ¿no? Entonces, pero Dios ha puesto, hermanos, esas capacidades increyentes para enseñar a otros. Y, hermanos, para ir terminando, también provee al creyente el discernimiento suficiente respecto a los errores y las doctrinas falsas. Díganme una doctrina falsa que ronda aquí en este contexto. Testigos, muy bien. ¿Cuál es su doctrina principal? Ya, está bien, pero Jehová es Jehová. ¿Pero qué dicen ellos? Cristo es un Dios más pequeño o menor o creado, ¿no? Diosa madre, muy bien, ya llegó acá, eso está hace tiempo, ¿no? Entonces, diosa madre, ¿no? Si hay un Dios padre, tiene que haber una diosa madre porque hay un hijo, dicen ellos. Así piensan, hermanos. ¿Quién nos ayuda a discernir esas falsas doctrinas? El Espíritu Santo. Hay ideas más sutiles, hermanos, más peligrosas que todas esas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda, pero nos ayuda, hermanos, cuando nosotros estamos empapados de la Escritura. ¿Sí? Entonces hay ideas, hay herejías mucho más peligrosas, mucho más sutiles, que están haciendo daño, hermanos, al pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Nosotros tenemos que, hermanos, estar en contacto con la palabra de Dios día a día, conociendo más a Dios, conociendo más la doctrina. Esto me gusta, hermanos. Romanos 8. No es que lo demás no me guste, pero esto me encanta también. Romanos 8. Por favor, vamos a Romanos 8. Esto lo había mencionado algo ahí. Romanos 8:26. Miren, hermanos, cómo expresa el apóstol Pablo esta idea. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. ¿Verdad? Dice allí. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo ora el Espíritu Santo por nosotros? ¿Cómo ora? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la voluntad de Dios. Yo escuché más un pastor que le pedía una moto a Dios. Señor, quiero una moto, por favor. Lloraba.
y Dios no le daba una moto. Entonces él seguía orando, Señor, dame una moto. Y él dice, hermano, él cuenta en su testimonio de que él tuvo una moto, pero sospechaba de que no era lo que quería Dios. Bueno, se subió, arrancó una moto lineal y se chocó. Y él dijo, no era la voluntad de Dios. Porque cuando tuvo la moto, él no tenía paz, no estaba tranquilo. El Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios para nosotros. Y ora, hermanos, dice con gemidos indecibles. Eso me da la idea de que Él ruega por nosotros. Y nosotros, Señor, bendito, ya, amén. El Espíritu Santo ruega con gemidos indecibles. Eso da la idea de ruego, ¿verdad? Y acomoda. Nosotros no sabemos, dice, cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Él sí. Y lo hace con gemidos indecibles. Gálatas 5, 22, 23, último texto. Vamos a ver, hermanos, y una tareita. Gálatas. Gálatas, ya estamos casi a tiempo, así que estamos por ahí, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿De qué hablábamos ahí? ¿Qué encontramos aquí? Del fruto del Espíritu Santo. Note, primera característica es el fruto, no los frutos. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y ahí todo eso. Y dice, hermanos, contra tales cosas, ¿qué significa eso, hermanos? No hay ley, dice, contra tales cosas. Es decir, Dios se agrada cuanto más y más nosotros practicamos el fruto. Es decir, hermanos, no hay un techo, no hay un límite. No, Dios no puede, ya has amado mucho, ahí nomás quédate. No, no, ya tienes suficiente fe, ahí nomás quédate. No. El fruto, podemos comparar a un racimo de uvas, ¿verdad? Tiene sus uvitas ahí, pero es un solo fruto, digamos. La idea es una unidad de vida, una vida consagrada al Señor. Más el fruto del Espíritu es eso, hermanos, gozo y todo eso lo que está ahí. Contra tales cosas no hay ley, no hay medida. Si está amando, ame nomás más. Siga amando. Si es paciente, más paciencia. Si ya no grita, ya ni que el silencio le escuche. ¿No? Entonces, no hay medida. Debemos estar abocados a eso. Entonces, hermanos, ¿pero quién hace eso? El Espíritu. El Espíritu Santo produce ese fruto del creyente, ¿verdad? Entonces, hablando de la vida cristiana, hermanos, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene un papel muy, muy importante, fundamental. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay vida cristiana, no hay vida espiritual. Sería una paradoja, ¿no? Hablar de vida espiritual sin el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, hermanos, es la persona de la Trinidad que está actuando en la vida de los creyentes. Ahora, obviamente, dice el secreto de la vida espiritual del creyente es que éste se dé cuenta de los resultados de la salvación y dependa del misterio o del ministerio del Espíritu Santo en su vida. Tareita, hermanos, ahí dice una tareita. ¿Por qué, a pesar de todas las provisiones de Dios, es tan corto el número de creyentes que llegan a la madurez espiritual? Imagínense que usted es un soldado. Tiene granadas, tiene ametralladoras, tiene un tanque, tiene misiles, pero usted lucha con un palo. ¿Qué tal? ¿Es lógico? No es lógico. Pero eso es exactamente lo que está pasando en la vida de muchos cristianos. Tienen todas las armas, tienen todas las provisiones de Dios, pero quieren luchar la vida cristiana con un palo. El enemigo no lucha con un palo, hermano. El enemigo lucha fuertemente.
La carne lucha fuertemente con nosotros. Tenemos que usar las armas de Dios. Tenemos que, hermanos, someternos al Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él nos llene y actúe a través de nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Simplemente cuando yo dependo más de Dios, y leo más su palabra, le digo, Señor, haz tu voluntad. Y cuando estoy en mi vida práctica, pues quiero que Dios me ayude en toda mi vida. Con mis hijos, en el trabajo, en la municipalidad cuando voy a hacer el trámite, aunque a veces da ganas de salir e incendiar todo, ¿no? Pero bueno, tengo que actuar como cristiano. ¿Cuántos tienen de lo que se llama un carácter fuerte? ¿Cuántos tienen un carácter fuerte? A ver, ahí por ahí, así no me están por ahí. Ya, muy bien. ¿A qué le llaman carácter fuerte? A ver, compartan. Reacciona, ya. Violencia, ya. Grita, también. No soporta, ya. Tajante, como un soldado, como un policía, ya. Entonces, a veces, hermanos, a lo que nosotros llamamos carácter fuerte, más bien es un carácter débil, ¿no? Porque no estamos dejando que Dios controle esas emociones. Nosotros somos como fieras, ¿verdad? Que si no estuviésemos domados, mire lo que haríamos, hermanos. Nos comeríamos todos los conejos que hay por ahí, todos los animalitos, actuaríamos como una fiera, pues. Pero el control del Espíritu Santo, nosotros dejamos que Dios nos controle, es como que ese animal eh, fieroso, es la palabra, feroz, pues esté en control, tomado, calmado, ¿verdad? Entonces, dejemos, hermanos, permitamos y oremos que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida. Ahora, en la página 24, hermanos, hay una lista de pasajes acerca de la vida cristiana allí, y la tarea es seleccionar 3 de ellos y después hacer una declaración. Entonces dice, aquí selecciona 3 de estos pasajes y cite en una sola frase la verdad central enseñada. ¿Ya? Entonces, si lo pueden hacer, hermanos, ahí, es sencillo. ¿Qué verdad está comunicando ese pasaje? ¿No? Entonces, lo anota en ese pequeño espacio que hay por ahí. ¿Preguntas, hermanos? De repente, llegando al final de nuestra clase en este día, de repente hay una pregunta o comentario. Ya quieren irse ya. Ajá. ¿Y qué le diría a usted? Si usted le dice a un testigo así, le encuentra y le dice, ¿qué le respondería a usted? Vamos, hermano, inténtelo, a ver, si yo sé que puede. ¿Está convencido o no? No, no, ¿está convencido de lo que está diciendo? ¿Que no es verdad lo que está diciendo? No está convencido ya. Muy bien, ¿qué le decimos? A ver, ayudémosle a nuestro consiervo. Damos tiempo de gracia, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿el infierno está en la tierra, hermanos? Hay una idea, ¿no? Que dice que este es el infierno, ¿por qué tanta maldad, tanta cosa? No, este no es el infierno. No, este es la tierra. No, esta es la tierra. Entonces, no, no es el infierno, es la tierra. Y hay gracia, como dijo, ¿no? El pastor, hay gracia, hay misericordia de Dios. Dios quiere todavía que el hombre pecador perdido
se vuelva del mundo, de Satanás, y se vuelva a Cristo, a creer en Cristo Jesús, recibir al Señor Jesús. Quiere Dios salvar todavía a muchos. Porque si estuviéramos en el infierno, ya nadie sería salvo. Sí, sí, hermano, eso es la doctrina de ellos, ¿no? El problema de ellos no es tanto de llamar Jehová al Padre, el problema es que ellos consideran a Cristo como alguien creado, alguien de menor categoría. Ahora, en el Antiguo Testamento, si nos permite, hermanos, la hermenéutica, Cristo es llamado Jehová, sino que ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no estudian la Biblia? ¿Se han dado cuenta que los testigos no estudian la Biblia, hermanos? Ellos no estudian la Biblia. Ellos estudian porcioncitas, ¿no? Entonces, no estudian. Ya nos vamos a los testigos. Ya. Ujú. Entonces, tú eres renacido, le digo, dice renacido. Bueno, como estamos hablando de Papá Dios, entonces, vamos a orar, le dije. Ujú. ¿Acaso ha querido orar, hermano? Ya hemos orado, ya me dijo. Ya. De frente le dice, ustedes, Señor Jesucristo, no lo agarran como Dios. Ustedes lo utilizan como cualquiera para brindar buenas cosas y no conocen a Dios. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a hablar si usted no conoce? Ujú. No, yo no voy a hablar con usted. Esta doctrina es totalmente variada. La evangeliza o predica a los creyentes. No, no le diga eso. Diga que vaya a hablar a los zorros. Por allá. No viene, ya. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos ayuda. A veces, hermanos, es mejor no entrar en una polémica, ¿no? A veces sí, cuando hay esperanza de que podamos explicarle algo del Evangelio. Pero a veces no es bueno entrar en polémica. Y yo creo que, hermanos, el Espíritu Santo mismo nos guía también en esa parte, ¿no? No es bueno polemizar tanto con personas que desprecian al Señor Jesús. Muy bien, gracias, hermanos, por su esfuerzo, por su dedicación. Mañana, Dios mediante, si nos da la vida, estamos aquí desde las 9 de la mañana. ¿Ya? De que el Señor les bendiga.